Hola mis genios de segundo, ¿cómo les va? Bueno, otra pastillita más, otra clase más para poder trabajar un poquito más nuestra materia prácticas del lenguaje. Así que les traigo acá, ¿sí? La pastillita número 2, esa dosis pequeña de nuestra materia para poder seguir aprendiendo en este confinamiento. ¿Está? Así que espero que lo que te preparé te guste. Bien, mirá, te quiero contar esto, que ya lo fuimos hablando. Vamos a tener 3 instancias de trabajo a partir de este momento del año. Por un lado, vamos a usar el Gmail, el correo electrónico, para poder obtener la información base. Por un lado, vas a recibir todas las notificaciones del profe, siempre van a decir prácticas del lenguaje y lo que es, ¿sí? Ahí vas a encontrar la hoja de ruta, que es esa hojita donde vos tenés escrita todas las consignas, la parte teórica y los ejercicios. ¿Esto para qué es? Para que vos tengas clara lo que tenés que hacer en las consignas. Y por ahí es para aquellos que después no pueden acceder al canal de YouTube o a intervenir en la clase Zoom. Entonces, el mail nos sirve como referente base para recibir las notificaciones. Y ahí yo te voy a estar dejando la hoja de ruta, como te dije, el link de YouTube para que vos puedas ver esta pastillita que estás viendo ahora, y por otro lado te voy a dejar el link de Zoom para que después podamos tener la clase virtual. ¿Sí? El segundo escaloncito lo tenemos justamente con el canal de YouTube. Ahí lo que vamos a tener es una clase asincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que está fuera de tiempo, o sea, vos vas a poder verla cuando vos quieras y cuando vos puedas, ¿sí? Va a ser estas pastillitas, estos pequeños minutos que te voy a estar explicando lo que aparece en la hoja de ruta. ¿Para qué? Para que vos tengas ese feedback que necesitas, que la hoja sola no te lo da, ¿sí? Entonces ahí vas a encontrar una explicación de lo que hay que hacer en la hoja de ruta, y además vamos a poder tener el espacio del intercambio en los comentarios acá abajito en el canal de YouTube. El tercer punto que agregamos esta parte del año es poder tener la clase sincrónica. ¿Qué es la clase sincrónica? Es cuando nos vamos a encontrar, cuando vamos a estar cara a cara trabajando en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo tiempo vamos a estar interactuando durante 1 hora los días lunes a las 9 de la mañana. Sí, lunes a las 9 de la mañana. Tenemos que empezar a acomodar nuestro horario como si fuéramos a clase, ¿sí? ¿Qué vas a recibir en la clase Zoom? El intercambio, un poquito de chiste y en las explicaciones que necesites, que por ahí que la hoja de ruta ni el video de YouTube te sirvieron para poder entender el tema. Vas a poder consultar tus dudas, vamos a poder encontrarnos, que es, me parece, lo fundamental y lo más importante que tiene esta posibilidad de hacer la clase Zoom, es que nos podamos ver las caras, que nos podamos tener ese feedback que por ahí teníamos en el aula, distinto, pero por lo menos que lo podamos tener. Entonces, tenés 3 oportunidades, 3 formas de aprender. Si no tenés buena conectividad, tenés la opción del Gmail. Si tenés la posibilidad de la conectividad, vas a tener la posibilidad también de ver la videoclase, y si tenés conectividad, vas a poder conectarte y poder intercambiar los días lunes a las 9 de la mañana con el profe. Así que hoy vamos a empezar a trabajar con verbos, ¿sí? Estuvimos trabajando la otra vez el aspecto sintáctico y ahora vamos a trabajar con los verbos, ¿sí? Te quiero contar esto. ¿Te acordás del año pasado que nosotros teníamos, ¿sí? Teníamos, que habíamos visto la diferencia entre el sustantivo y el adjetivo por un lado y el verbo, ¿sí? Habíamos visto que el sustantivo y el adjetivo tenían poquitas variaciones, ¿sí? Sus variaciones eran, fíjate, gato, gata es femenino o masculino, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, vas a tener el plural y el singular, gatos, gatas. Lo mismo ocurre con el adjetivo, fíjate, lindo, linda, lindos, linda. O sea que tanto el adjetivo como el sustantivo tienen 2 variaciones, femenino, masculino, ¿sí? Singular y plural. Pero fíjate qué pasa con el verbo, fíjate visualmente la lista, cómo es más larga que el sustantivo y el adjetivo. Y ahí está que esta clase de palabra, el verbo, sea por ahí más complicado de entender. Por un lado tenemos los verbos no conjugados, como son amar, esta que es el infinitivo, y después tenemos armando y amado, ¿sí? Que son participio y gerundio, que son 3 formas que no están conjugadas. ¿Qué quería decir que no están conjugadas? Quería decir que no tienen, son el nombre de la acción, no tienen la acción en sí mismo.
necesitan un verbo auxiliar para poder tener vida. Por ejemplo, yo he amado, ¿sí? Entonces, el amado necesita ese auxiliar. ¿Estamos? Después tenemos los tiempos verbales, como por ejemplo, del mismo verbo. El verbo amar tengo amó, ¿sí? Amo, amaría, amará, ¿sí? Y ahí aparecen los tres tiempos verbales, pasado, presente y futuro, pero te acordás que nosotros habíamos visto que había más tiempos verbales. Estaría bueno que busques en tu carpeta del año pasado y tenías el paradigma de los verbos, en una hoja grande estaba desplegado los verbos, ¿sí? Los tres tiempos verbales, los que terminaban en ar, en er y en ir, ¿sí? Entonces, los verbos, ¿por qué tienen más categorías? Porque justamente lo que tenemos son tiempos verbales, tenemos modos, ¿sí? ¿Te acordás? Una cosa era para contar, una cosa era para dar órdenes. Tenemos la voz, ¿te acordás que habíamos visto la voz activa y la voz pasiva? Y además, los verbos tienen personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿sí? Por cada verbo hay 6 personas. Y después está el número, ¿sí? Lo que es singular y plural. Entonces, imagínate la cantidad de variaciones que hay en el verbo. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy, y que ya lo iniciamos el año pasado, así que podés revisar tu carpeta del año pasado cuando vimos la parte de verbos, ¿sí? Fundamental que tengas el paradigma de los verbos, esa hoja que te había pedido que la pongas en hoja Canson, y que si le podías poner un folio, plastificarla mejor, porque era una ayuda que vos tenías para poder clasificar los verbos. Y te acordás que el año pasado habíamos visto los verbos del mundo narrado. Bien, hoy lo que vamos a trabajar es la clasificación semántica del verbo. Vos esta información la recibiste, la tenés en la hoja de ruta, ¿sí? Y nos dice así, que el verbo se puede definir por su contenido semántico. El verbo se puede definir por su contenido semántico. Así como hace un rato lo clasificamos en conjugado y no conjugado, ¿sí? El infinitivo era no conjugado, el verbo amó era conjugado, ¿sí? Porque tenía cualidades. Me indica la persona, el tiempo, ¿sí? O sea, los accidentes. Y otra forma de clasificar los sustantivos es esto del contenido semántico. ¿Y qué quiere decir semántico, profe? Bueno, acá nos dice su significación, ¿sí? ¿Y cuál es su significación? Y bueno, acá me explica que hay dos tipos de significaciones, ¿no? El significado pleno y el significado vago. Entonces, vamos a leer juntos. En este sentido dice, hay verbos con significado pleno, como por ejemplo jugar, nacer, hablar, etc., que no necesitan complementos o modificadores para transmitir un sentido acabado. Por otro lado, hay verbos con una carga significativa más vaga, ¿sí? Como ser, hacer, etc., que necesitan algún tipo de modificador que complete su significado. Por ejemplo, yo soy. Hacemos una oración, ¿no? Que diga, yo soy. ¿Y qué soy? ¿Está? Soy futbolista, soy profesor, soy argentino. Necesito de esa palabra después del soy. Voy a hacer, ¿voy a hacer qué? O sea, voy a hacer panqueques, voy a hacer la tarea. Necesita de esa palabra que viene al lado, ¿sí? Entonces dice que según el criterio semántico, los verbos se clasifican en copulativos, transitivos e intransitivos, ¿sí? Los verbos copulativos, dice, están vacíos de significado. Los verbos copulativos, que son los primeros, estos que necesitan la ayuda de una palabra externa al verbo, los verbos copulativos están vacíos de significado y necesitan un modificador que complete el sentido de la oración. A esa palabra la vamos a llamar a partir de ahora predicativo subjetivo obligatorio. O sea que acá aparece un nuevo modificador del predicado. Un nuevo modificador del predicado que se llama predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué se llamará predicativo? Porque ¿dónde está? En el predicado. Subjetivo, ¿por qué? Porque se refiere al sujeto, a la persona de la que habla la oración. Y obligatorio, ¿por qué? Recién lo vimos, son palabras que tienen que estar, si no, la oración queda incompleta, queda vacía. Y acá me dice cuáles son los verbos copulativos. Esto es re fácil, tenés que aprenderte estos 6 verbos que son ser, estar, parecer, semejar, yacer y resultar. Esos son los 6 verbos que son copulativos. Y fíjate el ejemplo, si yo digo, el día parece, digo solamente el día parece, ¿la idea está completa? No.
obligatoriamente necesito de la palabra, por ejemplo, caluroso, ¿sí? Caluroso. Otra oración. En el fondo del mar yacen enterrados muchos tesoros. En el fondo del mar yacen enterrados muchos tesoros. ¿Qué yacen? ¿Sí? Yacer es como estar, eh, pero diciéndolo de más onda, ¿sí? Más literario, ¿sí? Entonces, fíjate, yacen que enterrados, o sea, el cómo, ¿no? Y dice después más abajo, en el asterisco, los verbos ser y estar admiten otros modificadores, por ejemplo, los circunstanciales. La reunión es en el bar, Pedro está con sus amigos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo estos verbos, los verbos copulativos, necesitan del acompañamiento. ¿Para qué? Para que la oración esté completa. Para que la oración esté completa. ¿Sí? Fíjate que alguien en el WhatsApp te mande, ya estoy, ¿sí? Pero ya estoy, ¿qué? ¿En viaje o en la puerta de mi casa? ¿Sí? Estos verbos necesitan el complemento, ¿sí? Necesitan que esté la palabra que complete la idea. Por eso se llaman verbos vagos, porque les falta, ¿sí? Bien, entonces, para resumir, según el aspecto sintáctico, ¿sí? Eh, yo tengo dos tipos de verbos, los de significado pleno y los de significado vago. Fíjate en la ilustración que te hice, fíjate en el significado pleno, ¿cuántas imágenes hay? Una sola, porque el verbo jugar es uno, o sea, yo cuando digo jugar sé qué es jugar, está definido por la acción misma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el verbo ser? Fíjate, yo soy ejecutivo, yo soy padre, yo estoy feliz, yo soy argentino. Si yo digo yo soy, me queda, me queda incompleto, me queda incompleta la idea. Por eso este verbo se llama vago, porque necesita, para poder tener significado, una palabra que lo complemente, una palabra que lo acompañe. ¿Estamos? Bien. Entonces, te voy a hacer este desafío, ¿sí? La palabra comer es un verbo vago o pleno. La palabra estar, ¿sí? ¿Es un verbo vago o pleno? Te lo dejo pensando y cuando nos juntemos en el Zoom lo vamos a charlar. ¿Dale? Estos verbos son vagos o plenos. Bien, entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que el verbo tiene un significado, ¿sí? Y ese significado puede ser copulativo, transitivo e intransitivo, ¿sí? Recién leímos que los verbos por su significado pueden ser copulativos, transitivos e intransitivos. Los verbos vagos, ¿sí? Están vacíos. ¿Qué quiere decir? Que por sí solo no tienen significado, necesitan de un modificador. Por ejemplo, yo soy un ejecutivo, yo soy un padre modelo, yo estoy feliz por este Zoom, yo soy argentino. Y vimos también que el verbo, por su significado, nos metimos solamente en el verbo copulativo. De los tres tipos de verbos, por su significado, solamente vimos el verbo copulativo. Y el verbo copulativo está formado por el ser, estar, parecer, semejar, yacer y resultar. Y para cerrar la clase, lo que te pido es que hagamos este ejercicio. ¿Para qué? Para ver si entendiste. Entonces la consigna te dice, reconozco los verbos copulativos y los modificadores que los acompañan en el siguiente texto. Reconozco los verbos copulativos y los modificadores que los acompañan en el siguiente texto. Es un fragmento de una noticia que dice así, la historia insólita, el barco del dragón. El barco de remo más largo de la historia es chino. Acaba de ser inscrito en el libro de los récords Guinness. Es una embarcación en forma de dragón, mide 79 metros de longitud, pesa 23 toneladas y requiere del esfuerzo de 160 remeros para desplegarse por el agua. El diseño del barco parece la imitación de los cuerpos de 9 dragones en dos columnas. Su mascarón de proa es una cabeza tallada del mítico animal. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Es mirar oración por oración si están
los verbos copulativos. ¿Qué son estos? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Dice, reconozco los verbos copulativos y los modificadores. O sea, si aparece el verbo copulativo, alguno de estos, tiene que aparecer, ¿sí?, su modificador, la palabra que lo completa. Y para redoblar la apuesta, la actividad 2 nos pide que transcriba las oraciones del texto que tengan verbos copulativos y las analicemos. Transcribir las oraciones del texto que tengan verbos copulativos y las analices. ¿Sí? Todo esto lo vamos a intercambiar en la clase de Zoom. Así que vas a tener la forma de poder preguntarme, de poder sacarte tus dudas y de que nos podamos ver fundamentalmente e intercambiar las ideas sobre esta clase. Bien, bien. Entonces, te digo hasta la próxima pastillita. Nos estamos viendo en la próxima pastillita.